7 años lleva Jaime Pasos explorando las posibilidades que algunos aparatos tecnológicos para videojuegos tienen para realizar música. Su proyecto, que considera aún en fase exploratoria, nació como una inquietud académica por la imagen digital. Hizo a un lado lo visual para concentrarse en las sonoridades de esos videojuegos clásicos que muchos consideran obsoletos. Particularmente me enfoqué en los videojuegos y en los videojuegos retro, que fue como lo que yo más viví. Realmente nunca fui muy bueno ni me interesó mucho el asunto del videojuego 3D, el videojuego hiperrealista, sino que me quedó muy calado, muy metido el cuento del 8-bit, el cuento de los pixeles, Mario Bros, el Galaga, el Tetris. Entonces empecé a investigar por ese lado. Este movimiento, conocido como 8-bit o chiptunes, lleva varias décadas promoviendo esa filosofía de hacer mucho con pocos recursos a partir de la producción musical, con consolas de videojuegos que para muchos pueden ser ya basura. Yo siempre he tenido una tendencia a reutilizar las cosas, a sacarle el máximo provecho. Muy inclinado al asunto de aprovechar al máximo el mínimo de recursos. Estando aún en la universidad empezó a descubrir a los protagonistas de esa escena en el mundo, circuitos en Nueva York desde los años 90. Me metí mucho sobre cómo era la forma de producir música en esa época, cómo le tocó a los músicos de esa época hacer música, porque era un soporte muy limitado. No permitía grabaciones incluso. Estaban abanderados por un eslogan que era low tech music for high tech people. Entonces me encantó eso porque invitaba a aprovechar al máximo unos recursos muy mínimos. Ellos eligieron hacer música con un Game Boy y ya. Y con un Game Boy te ponen a bailar una pista, una discoteca. Son una especie de luthiers digitales para música pixelada. Jaime presenta su música en formato DJ bajo el nombre de Dr. Bronski. Yo no soy un músico 8-bit en el sentido purista de la palabra. Tampoco soy purista en ningún sentido. Me gusta la mixtura de muchas cosas. Entonces, yo comienzo mi trabajo en un software que corre en la plataforma de Game Boy. Se llama Little Sound DJ. Es un software muy limitado comparado a lo que hoy en día podemos acceder para producir música. Y por ahí comienzo a producir, digamos, los componentes básicos de una canción. Para Jaime es una actitud rebelde frente a un sistema, una forma de vida y de pensamiento que va más allá del mero hecho sonoro. Más allá de la sensibilidad que me producía el sonido distorsionado, sucio, sintético del Game Boy, del Atari, del Nintendo, era esa filosofía de vida que va muy en contra de los planteamientos políticos, económicos que nos lideran hoy en día, que es la llamada sociedad de consumo. Yo soy de esa generación que se educó jugando videojuegos e invirtió tardes enteras, días enteros, sacándole callo al dedo gordo. Entonces para mí habla más de mi generación lo sintético de un Game Boy o un sintetizador que una guitarra eléctrica, por ejemplo. Me identifica más sonoramente. Una actitud de la contracultura que él ha alimentado con otros proyectos musicales y artísticos en la ciudad. Lo que para muchos fue simplemente un juego, para este diseñador y músico 8-bit es un proyecto de investigación, una forma de entender a través del sonido el mundo en el que vive.